¿Alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín? Es una de esas preguntas que parecen simples, pero en realidad abren un abanico de enigmas fascinantes que muchos han intentado responder durante siglos. La Biblia nos cuenta la historia de Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios, y cómo su descendencia dio origen a la humanidad. Sin embargo, cuando llegamos al relato de Caín, el hijo rebelde que mató a su hermano Abel, nos encontramos con un detalle intrigante. Después de su destierro, se menciona que Caín tuvo una esposa. Pero ¿de dónde salió? ¿Qué dice realmente la Biblia al respecto? Y quizás más interesante aún, porque parece que estas figuras clave quedan en las sombras del relato bíblico. Para entender este misterio debemos viajar al principio de todo, al libro del Génesis. La Biblia narra cómo Dios creó a Adán del polvo de la tierra y posteriormente a Eva de una costilla de Adán. En el capítulo 4 del Génesis se relata que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Pero después del trágico asesinato de Abel a manos de su hermano, Dios maldice a Caín y lo destierra a vagar por la tierra. En este punto aparece una frase desconcertante. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Esto plantea una pregunta crucial. ¿De dónde provino esta mujer? Si Adán y Eva eran los únicos humanos al principio, ¿cómo es posible que Caín encontrara una esposa? Algunos teólogos y estudiosos han sugerido que la esposa de Caín podría haber sido una de sus hermanas. Según el capítulo 5 del Génesis, Adán vivió 930 años y tuvo muchos hijos e hijas. Aunque la Biblia no menciona directamente a estas hijas en el relato de Caín, es lógico pensar que existieron. En aquel tiempo, las normas sociales y morales eran diferentes. El matrimonio entre hermanos no habría sido un tabú porque la humanidad estaba en sus inicios y no había otra forma de poblar la tierra. Sin embargo, esta explicación no deja de ser controvertida, especialmente desde una perspectiva moderna. Otra teoría interesante es que la Biblia no narra todos los detalles del Génesis humano y que existían otras personas fuera del linaje directo de Adán y Eva. Algunos estudiosos interpretan que el Génesis podría no estar hablando de la creación de toda la humanidad, sino únicamente de un linaje particular que tendría un papel clave en la historia de la salvación. Según esta hipótesis, Dios pudo haber creado a otros seres humanos además de Adán y Eva, pero la Biblia no se enfoca en ellos porque su historia no está directamente relacionada con la narrativa central. ¿Pero por qué estos detalles no están claros en el texto bíblico? Algunos creen que las Escrituras omiten deliberadamente ciertas partes de la historia para mantener el enfoque en el propósito divino, la relación entre Dios y su pueblo. El relato bíblico no es un registro exhaustivo de cada acontecimiento histórico, sino una guía espiritual que subraya la importancia de la fe, la obediencia y la redención. En este sentido, los detalles sobre la esposa de Caín y las hijas de Adán podrían no ser relevantes para el mensaje principal. Sin embargo, estas omisiones también han dado pie a numerosas interpretaciones y debates. En algunos textos antiguos, como los escritos apócrifos y pseudepigráficos, se desarrollan historias que intentan llenar estos vacíos. Por ejemplo, en el libro de los Jubileos, se menciona a una de las hijas de Adán, llamada Awan, como la esposa de Caín. Este texto, aunque no forma parte del canon bíblico, ofrece una perspectiva intrigante sobre cómo las primeras generaciones de humanos pudieron haber interactuado. La figura de Caín y su descendencia también tiene un simbolismo profundo. Después de su exilio, Caín construyó una ciudad, a la que llamó Enoc, en honor a su hijo. Esto sugiere que, a pesar de su pecado, Caín intentó establecer un legado y contribuir al desarrollo humano. Su historia nos muestra las consecuencias del pecado, pero también la posibilidad de redención y progreso, incluso en circunstancias adversas. ¿Es posible que la esposa de Caín represente algo más que un personaje histórico? ¿Podría simbolizar la continuidad de la vida, incluso después de un acto tan devastador como el fratricidio? Por otro lado, el hecho de que la Biblia no mencione explícitamente a las hijas de Adán y Eva en el relato principal también nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en los textos antiguos.
Aunque las figuras femeninas a menudo son relegadas a un segundo plano, su presencia es esencial para comprender la historia completa. Sin las hijas de Adán, la humanidad no podría haber prosperado. Tal vez esta omisión sea una oportunidad para reconsiderar la importancia de las mujeres en el plan divino y cómo sus contribuciones, aunque no siempre destacadas, son fundamentales para el desarrollo de la humanidad. La pregunta sobre la esposa de Caín no solo ha generado debates teológicos, sino también discusiones científicas y filosóficas. Algunos argumentan que la narrativa del Génesis es más alegórica que literal, un intento de explicar los orígenes de la humanidad y la condición humana a través de historias simbólicas. En este contexto, la figura de la esposa de Caín podría ser interpretada como un recurso literario que no necesariamente requiere una explicación literal. Sin embargo, esta interpretación no convence a todos, especialmente a quienes defienden una lectura más literal de las Escrituras. La esposa de Caín también nos invita a reflexionar sobre el concepto de pecado y redención. A pesar de haber cometido uno de los primeros y más graves pecados registrados en la Biblia, Caín no es destruido por Dios. En lugar de ello, recibe una marca de protección para que nadie lo mate. Esto muestra que, incluso en su juicio, Dios extiende misericordia. El hecho de que Caín continúe con su vida, tenga una esposa y forme una familia, sugiere que, a pesar de su pecado, todavía hay esperanza y propósito para él. Este mensaje es profundamente relevante para nosotros hoy, ya que nos recuerda que, independientemente de nuestras fallas, Dios siempre ofrece la posibilidad de redención. Finalmente, es importante destacar que la historia de Caín, su esposa y las hijas de Adán no es solo una curiosidad histórica o un misterio teológico. Es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y comprender mejor el mensaje de las Escrituras. Nos recuerda que la Biblia no es un simple libro de hechos, sino un texto vivo que nos invita a dialogar con Dios, a cuestionar y a buscar respuestas. En este proceso, no solo descubrimos más sobre el pasado, sino también sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el plan divino. Entonces, ¿qué hacemos con el misterio de la esposa de Caín y las hijas de Adán? Tal vez lo más importante no sea encontrar una respuesta definitiva, sino reflexionar sobre lo que estas historias nos enseñan sobre la naturaleza humana, la relación con Dios y nuestro lugar en el mundo. La Biblia, a través de sus relatos a veces enigmáticos, nos invita a adentrarnos en el misterio de la fe, no necesariamente para resolver todos los detalles, sino para explorar las preguntas más profundas sobre quiénes somos y quién es Dios. Por un lado, podemos aceptar que algunas preguntas no tendrán una respuesta completa en esta vida. La Biblia, como revelación divina, no siempre está diseñada para satisfacer nuestra curiosidad, sino para guiarnos hacia una relación más profunda con Dios. El relato de Caín, su esposa y las hijas de Adán es un recordatorio de que nuestra comprensión siempre será limitada, pero eso no disminuye el poder de las Escrituras ni su capacidad para transformar nuestras vidas. Por otro lado, podemos ver estas historias como un desafío a mirar más allá de lo obvio y a considerar el contexto, las tradiciones y las interpretaciones que nos ayudan a dar sentido a los textos sagrados. La figura de la esposa de Caín, aunque no se menciona explícitamente en el Génesis, puede simbolizar la continuidad de la humanidad, el compromiso de Dios con su creación y su capacidad para trabajar a través de nuestras imperfecciones. En un sentido más amplio, estas preguntas también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia historia. Así como las primeras generaciones de la humanidad enfrentaron desafíos, conflictos y misterios, también nosotros enfrentamos preguntas y luchas en nuestra vida cotidiana. Pero al igual que ellos, estamos llamados a confiar en el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Además, esta narrativa nos recuerda que la Biblia es una obra profundamente humana y divina a la vez. Está escrita en un lenguaje que refleja las culturas, los contextos y las limitaciones de quienes la escribieron, pero también contiene verdades eternas que trascienden el tiempo y el espacio. Este equilibrio entre lo humano y lo divino es precisamente lo que la hace tan poderosa y relevante. Al cerrar esta exploración, podemos considerar cómo la historia de Caín, su esposa y las hijas de Adán se conecta con la historia más grande de la Biblia, la historia de la redención.
Desde los primeros capítulos del Génesis hasta la venida de Cristo, la Biblia nos muestra cómo Dios trabaja a través de la humanidad, incluso con todos sus defectos y limitaciones, para llevar a cabo su propósito divino. Esta es una historia de amor, gracia y redención que continúa hasta el día de hoy. En última instancia, el misterio de la esposa de Caín y las hijas de Adán no es un obstáculo para nuestra fe, sino una oportunidad para profundizar en ella. Nos invita a buscar, a reflexionar y a crecer, no solo en conocimiento, sino también en nuestra relación con Dios. Porque al final, no se trata solo de entender todos los detalles, sino de confiar en el autor de la historia y en su plan para nosotros. Así que, la próxima vez que te encuentres con una pregunta difícil o un misterio en las Escrituras, recuerda que no estás solo en tu búsqueda. Los mismos textos que plantean estas preguntas también ofrecen las respuestas más importantes. Dios es fiel, su amor es eterno y su plan para la humanidad es bueno. Y en eso podemos descansar, incluso cuando algunas preguntas permanezcan sin respuesta. Para cerrar este video te invito a un momento de reflexión y oración. Unámonos en este rezo. Señor Todopoderoso, gracias por darnos la oportunidad de explorar tu palabra y reflexionar sobre los misterios que nos has revelado en las Escrituras. Ayúdanos a recordar que, aunque no siempre tengamos todas las respuestas, tu propósito para nosotros es perfecto y tu amor es eterno. Guíanos a confiar en ti en medio de nuestras dudas y danos la sabiduría para buscarte con corazones humildes y sinceros. Bendice a cada persona que escucha este mensaje, ilumina sus caminos y fortalece su fe. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.